nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que Santo Domingo ayude a tu iglesia con sus méritos y enseñanzas, y que este insigne predicador de la verdad interceda bondadosamente por nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, la comunidad entera de los israelitas llegó al desierto de Sin el mes primero, y el pueblo se instaló en Cades. Allí murió María, y allí la enterraron. Faltó agua al pueblo, y se amotinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo riñó con Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él? Nosotros y nuestras bestias. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible que no tiene grano, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni agua para beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la tienda del encuentro, y delante de ella se echaron rostro en tierra. La gloria del Señor se les apareció, y el Señor dijo a Moisés: coge el bastón, reúne la asamblea, tú con tu hermano Aarón, y en presencia de ellos ordenad a la roca que dé agua. Sacarás agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus bestias. Moisés retiró la vara de la presencia del Señor como se lo mandaba. Ayudado de Aarón, reunió la asamblea delante de la roca y les dijo: escuchad, rebeldes, ¿creéis que podemos sacaros agua de esta roca? Moisés alzó la mano y golpeó la roca con el bastón 2 veces, y brotó agua tan abundantemente que bebió toda la gente y las bestias. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: por no haber creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no harás entrar a esta comunidad en la tierra que les voy a dar. Esta es la fuente de Meribá, donde los israelitas disputaron con el Señor, y Él les mostró su santidad.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuches hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuches hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuches hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque eres nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie ni de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ha pasado poco más de un mes de poder venir a compartir la misa aquí con todos los hermanos que se reúnen, tanto aquí en nuestra capilla del Canal 13 como aquellos que nos ven desde distintos lugares a través de las ondas del canal. Así que una vez más, contentísimo de poder estar con todos ustedes compartiendo la Eucaristía. Después de una experiencia muy interesante el pasado mes, donde pude acompañar, visitar y conocer un poco de las labores que se realizan en uno de los territorios de la iglesia en Camboya. Es la prefectura apostólica de Battambang. Camboya queda entre Tailandia y Vietnam, es parte de lo que se conoce como Indochina, o es ya adentrándonos al Asia. Es que me han mandado ya a distintos continentes, me han mandado para el África, me han mandado para distintos lugares, no, fue allí en Camboya. Y puede buscar un poquito acerca de la misión que se realiza en Battambang, con su prefecto, que es el padre Quique Figaredo, que está allí trabajando y laborando en este lugar, donde se ve la presencia de la iglesia en un lugar donde hay pocos cristianos. 4% de la población en Camboya aproximadamente es cristiana, 4%. Así que eso es bien poquito con respecto a la cantidad de gente que hay allí. En una tierra donde se ha vivido y se vivió a finales del siglo pasado mucho sufrimiento, mucho dolor, conflictos, guerras, y luego que terminan las guerras todavía tienen la secuela porque dejaron millas y millas y millas cuadradas llenas de minas antipersonas, que aunque las guerras habían terminado, las minas seguían causando estragos. Así que dejó a gran cantidad de discapacitados, sobre todo niños y jóvenes que perdieron una pierna, las dos, brazos, depende el tipo de accidente que pudieron haber tenido en algún momento dado, y por lo tanto la labor que se realiza es titánica, particularmente con esas comunidades donde hay muchos discapacitados dentro de toda la pobreza que dejó tanto tiempo de conflicto. Pero ahí está la iglesia haciendo presencia, creciendo y haciendo una labor contundente. Lo que sucede cuando cristianos conscientes de su fe van a distintos lugares y trabajan, cuando somos conscientes de nuestra experiencia de Cristo, de haberle tenido a Él y de cómo eso transforma nuestra vida, pues llegamos a los lugares y queremos también compartir esa experiencia de Cristo, y eso se vive en estos lugares donde la iglesia está viviendo esa misión que conocemos como adyentes. Este año que el Papa ha querido que sea un año extraordinario misionero, para crear conciencia en todos los cristianos de que todos somos misioneros, pues es bonito ver esa experiencia de primera mano, ir allí donde hay gente que de hecho lo dejan las cosas y allá van a trabajar. Y vi una experiencia muy interesante, la experiencia de personas que se preparan para ir y dar tiempo considerable en voluntariado, sobre todo jóvenes, que deciden a veces hacer una pausa en lugar de terminar de estudiar e inmediatamente buscar trabajo en una empresa, empezar a ganar dinero, pues deciden irse por un año a trabajar en voluntariado allí en Battambang, y a veces luego de un año quieren quedarse más tiempo ofreciendo de su tiempo. Es una experiencia bien especial, una experiencia cristiana profunda de servicio, de laicos que no necesariamente están incorporados a una comunidad religiosa. No es que se metieron a religiosos o religiosas, sino que decidieron dar de su tiempo para luego con esa experiencia poder vivir cuando regresan a su país. Básicamente muchos de estos voluntarios venían de España, jóvenes. La verdad es que fue bien impresionante. Y creo que en algo es llamativo también con respecto a lo que hemos visto en el Evangelio de hoy y en la primera lectura del libro de los Números, y con estas experiencias que hemos tenido y que podemos compartir. Quiero decir que mientras estuve allá en Camboya, las últimas 2 semanas allá en Camboya, pues fueron las 2 semanas fuertes aquí en la historia de nuestro país. Así que mientras estaba allá sí había comunicación y sí vimos
las protestas, las marchas, las cosas tan y tan fuerte que de hecho el día que tomé el avión, el viaje fue largo, fueron casi 30 horas de viaje en 3 vuelos distintos. Y fue desde Camboya hasta China, desde China hasta Nueva York y desde Nueva York hasta Puerto Rico. Y el vuelo desde China a Nueva York fue un vuelo de 15 horas, poquitito. Así que, y ese día que estaba yo en el avión, era el día cuando nos montamos en China, estaban esperando en Puerto Rico a ver si el gobernador renunciaba o no renunciaba. O sea, era el día de la espera. Así que cuando me monté en el avión, estaban esperando, y ya cuando aterrizó el avión, ya se había acabado la espera. Simplemente poniendo en línea de tiempo, pues como también nosotros estábamos pendientes de esos acontecimientos que estaban sucediendo, y ahí ya llegué a Puerto Rico. Cuando llegué a Puerto Rico, pues ya no había marchas ni protestas porque ya se había dado la renuncia del gobernador. Así que ese era el contexto de todo lo que estábamos viviendo. En términos de nuestra experiencia de misión, pues era fuerte estar fuera de Puerto Rico y ver y sufrir con el pueblo, pues todas las cosas que va pasando en el pueblo. A mí me dio doble pena porque se convirtió en un elemento distractor. Hubiese sido mejor, ay, qué chévere que no hubiese estado pasando nada de eso y uno entonces estar completamente enfocado. Pero como teníamos la oportunidad de conocer, con 11 horas de diferencia, así que a veces aquí las noticias nos presentaban unas protestas que se estaban dando en la noche, pero nosotros allá lo estábamos viendo mientras desayunábamos, porque era opuesto. O sea, aquí a las 8 de la noche, pues allá eran las 7, acá, mientras acá eran las 8 de la noche, allá pues podían ser las 7 de la mañana, era algo así. O sea, estábamos allá adelantados 11 horas con el sol. Qué cosa complicada, ¿verdad? Pero allá estábamos viviendo muchas experiencias. En la palabra de Dios hoy vemos, en el libro de los Números, un pueblo que está siendo guiado por el Señor, pero en medio de ser guiado por el Señor también está viviendo dificultades, sufrimientos y dolores. La palabra de Dios nos muestra cómo este pueblo se rebelaba contra Dios, pero también nos mostraba las causas. Y es importante que nosotros veamos esto porque en nuestra vida tenemos momentos así. Cuando llegan momentos de carencia, de dolor o de sufrimientos, y esos momentos se prolongan, se inestabiliza nuestra vida, y a veces se inestabiliza también nuestra vida espiritual. Y por lo tanto pasamos estos momentos que son chocantes en nuestra relación con Dios. Fíjense que en el Salmo responsorial pedíamos que no se endurezca nuestro corazón, porque ciertamente el dolor y el sufrimiento nos endurece. Eso pasa. Y no estamos llamados a juzgar eso. Tenemos que ser conscientes, sobre todo cuando nos encontramos con el que sufre, con el que padece. Nosotros no estamos llamados a juzgar su dolor. Y que hay momentos en que vamos a ver que esa persona que sufre se puede expresar como este pueblo de Israel, que en ese momento se expresó y manifestó rebeldía. Y Moisés pues tenía que aguantar todos esos momentos de rebeldía, comprender al pueblo, pero entender también que Dios había hecho muchas cosas por el pueblo, ver que el pueblo desconfiaba del Señor. Así que tenía que tener estas situaciones tan duras. La Sagrada Escritura describe a Moisés como el hombre más sufrido del mundo, porque guiar al pueblo de Israel pues le costó, fue durísimo. Y vuelven a estar delante del Señor y vuelven a interceder por el pueblo, y mira cómo este pueblo se porta y qué es lo que vamos a hacer. Y entonces el Señor le da unas instrucciones. Pero el mismo Moisés también en este caminar pues ha tenido momentos de cansancio. Su corazón también está ya agobiado, agotado. Fue un momento muy difícil para el pueblo de Israel. Es bastante extraño ver que al final de este texto a Moisés, después de todo lo que pasó, se le dice: no vas a entrar a la tierra prometida porque dudaste. Y uno dice: pues ¿cuándo dudó? Es complicado. El texto nos lo dice, nos lo muestra. Lo que pasa es que lo muestra muy sutilmente, porque a Moisés se le dio una instrucción: ve y dile a la roca, y la roca va a dar agua, y allí todo el mundo va a tener agua. Y entonces es interesante que el texto simplemente nos dice: y Moisés fue y cogió el cayado y le dio 2 veces a la roca. Y uno dice: ¿y dónde está la duda?
Es lo que uno se pregunta. ¿Dónde está la duda de Moisés? Pues la duda de Moisés está la segunda vez que le dio la roca. Porque no es el poder de Moisés, es el poder de Dios. Dios está obrando. El agua no iba a botar, perdón, la roca no iba a botar agua porque Moisés le diera duro a la roca. El agua iba a brotar por el poder de Dios. Así que con que la tocara una vez era suficiente. Pero Moisés también ya tiene su momento de duda. Que esto es importante también cuando leemos la palabra de Dios y vemos a todas estas personas que se nos presentan en la palabra de Dios con sus dificultades en el camino así. Y fueron grandes, son los grandes hombres y grandes santos de la Sagrada Escritura. Pero la palabra de Dios siempre nos ha mostrado que la santidad mayor es la de Dios. Él nos redime, Él nos une a Él. Y no tiene ninguna dificultad en mostrarnos que todos aquellos que vivieron, buscaron vivir según lo que Dios quería, pues también dieron resbalones de los que se tuvieron que levantar y tuvieron que continuar discerniendo y buscando lo que Dios quería. Después de esto, a pesar de que el Señor le diga a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida, Moisés no renunció. Él no dijo, pues búscate otro que guíe el pueblo. Moisés siguió y cumplió con lo que el Señor le pidió y llevó al pueblo hasta la entrada. Él no entró, pero vio a lo lejos la tierra prometida y lo llevó hasta cerquita. Ese trabajo de pasar y llegar a la tierra prometida, pues le iba a tocar a Josué. Si nos fijamos en el Evangelio, que es un Evangelio también hermoso, rico en detalles, y en temas de reflexión, pues todos los que querramos desde la misma pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y lo que eso implica para nosotros dentro de nuestra relación con Dios. Como he dicho, al estar en otro lugar, al ir a Camboya y encontrarme con cristianos y no cristianos, es decir, con gente que cree en otras cosas, tú percibes, sabes y conoces cómo, y no solo eso, cristianos de distintos lugares que están trabajando allí. Esto de quién dice la gente que soy yo es bien fuerte, porque desde la cultura, desde el conocimiento y del desarrollo de una persona en un lugar, su visión y su conocimiento de quién es Jesucristo, pues es diverso. No solo eso, sino que a veces las personas han llegado a Jesucristo por la experiencia que han tenido de amor que les ha transmitido alguien. En el caso de Battambang, Quique Figaredo y los trabajos que se realizan allí en Battambang, en Phnom Penh, la capital, la rehabilitación a los discapacitados, lo que significaba, por ejemplo, que Quique o alguno de sus ayudantes llegara a un lugar donde hay un discapacitado y llevarle una silla de ruedas y transformarle la vida completamente, porque ahora con la silla de ruedas se le da movilidad a una persona y esta persona se puede mover y comienza a ser útil porque ya no está tirada en una esquina. Su vida cambia completamente. Su perspectiva sobre quién es Jesucristo pasa por el cristal que es un cristiano que hizo esa obra de caridad. Cuando nosotros transmitimos el reino, pues esto va a pasar. La gente va a contestar quién es Jesucristo hasta en cierta medida por lo que conocen de lo que tú has obrado, de lo que tú has hecho. Y cuando nosotros hemos podido vivir la misericordia y el amor con otro, pues entonces ese otro, cuando piensa en Jesucristo, va a pensar en ti y en el amor que tú le has manifestado. Así también sale huyendo y sale corriendo de lo que es el cristianismo cuando nosotros lo que hemos mostrado es otra cosa. Si lo que hemos mostrado es rechazo, es juicio, es odio, pues el otro piensa, eso es el cristianismo. Que no lo es, para nada. Sabemos lo que Jesucristo nos ha manifestado, pero el canal por el que va a pasar esa buena noticia somos los cristianos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues van a decir quién es Él según lo que tú transmitas y ahí vas a ver que la gente entonces se encontrará con Jesucristo. Como he dicho, llegas a distintos lugares, vuelvo a Puerto Rico, vuelvo a mi tierra, vuelvo a mi gente, a mi cultura, a sus problemas particulares y también ¿qué piensa hoy en día aquel que habita la isla del encanto sobre quién es Jesucristo y cómo y por qué? Aunque muchos digamos que somos cristianos, no significa que todos los que dicen que son cristianos tienen una fe formada, han escuchado, asisten a algún lugar donde practiquen
conscientemente la fe. Hay un gran número que a lo mejor va a misa y aún yendo a misa están distraídos durante toda la misa. Y dentro de eso pues hay unos que de manera particular pues a lo mejor están enfocándose para conocer más y mejor y luego cuando salen de la misa todavía quieren conocer más y viven su fe. Así que van a haber muchas respuestas a esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Hay una infinidad de de respuestas a esto. Tanta gente en una misa, tanta gente contestando quién dice la gente que soy yo. Seguimos igual que en los tiempos de Jesús. Unos dicen que, unos dicen que, unos dicen que. ¿Y usted igual? ¿Lo sabe? Más aún las personas que visitan distintos templos, y ya no estoy hablando de visitar distintos templos católicos y no católicos, voy a una parroquia, voy a otra parroquia, voy a otra parroquia, escucho distintos sacerdotes predicando y lo que escucho es distinto. ¿Quién dice la verdad? Todos y ninguno. Todos y ninguno, porque cada uno ha tenido una experiencia de Jesucristo que es la que transmite y aporta algo de lo que quiere decir. Y que conste que todos creemos que estamos diciendo la pura verdad. Pero al final, nuestras experiencias han sido tan distintas en nuestro camino de formación, en quién nos enseñó en nuestras escuelas de teología, en cómo nos explicaron los evangelios, en cómo lo viví desde mi hogar, desde mi comunidad, desde mi seminario. Son experiencias tan diversas y tan distintas que van a hacer que esta verdad de Jesucristo esté manifestada y transmitida, pues, en contextos muy específicos. Y por lo tanto va a haber una diversidad que es aceptable, sin salirse de lo que es la verdad del Evangelio. Y ahí estamos, contestando. Porque Pedro dijo y contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Eso fue lo que dijo Pedro. ¿Sabría Pedro qué era lo que estaba diciendo cuando dijo lo que dijo? Esos son otros 20 pesos. Si él estaba totalmente consciente del contenido, de qué significaba que él dijera que fuera el Mesías, y de qué es lo que Jesús, o sea, qué tipo de Mesías es Jesús. Él es el ungido del Señor, es el que tiene el Espíritu. ¿Qué significa eso? El punto es que efectivamente lo es, y entonces a Pedro se le va a dar una misión, y esta misión es tremenda, es grande, y le van a dar las llaves del reino de los cielos, lo que ates, lo que desates, y volvemos a entrar en otras controversias, porque la iglesia a través de los tiempos irá tratando de describir y de explicar qué significa atar y desatar, y tiene el poder para decir esto, y tiene el poder para decir esto, y tiene el poder para decir esto. Y hoy el Papa Francisco constantemente con su mensaje nos está recordando que el Papa está ahí no para ejercer poder, sino para servir. Y que por lo tanto todo lo que Jesús puso en las manos de Pedro fueron instrumentos de servicio, de ayudar a pastorear a este pueblo que se le va a encomendar. Y este pastor que es Pedro, ¿qué va a hacer inmediatamente después que le den su misión? Pues meter la pata. Y es chévere que lo escuchemos en el Evangelio. Inmediatamente. Pedro se emocionó demasiado y se llevó aparte al Señor y le dijo, tú no puedes pasar por todas esas cosas que están diciendo, eso no es. Yo dije que tú eras el Mesías, tú no entendiste que yo te dije que tú eras el Mesías. ¿Cómo tú vas a hablar ahora de que vas a ir a padecer? De eso no se trata. Y ahí tenemos a Jesús diciéndole nada más y nada menos que al mismo que le acaba de cambiar el nombre. Apártate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Pero ¿saben qué es lo bonito del Evangelio? Que el Evangelio nos dice, y Jesús le dijo a Pedro, el Evangelio no dice, y Jesús le dijo a Simón. ¿Y por qué eso es interesante? Porque implica, entre otras cosas, que Jesús corrigió a Pedro, pero el ministerio que le había dado ya se lo había dado. Jesús acepta la debilidad de Pedro dentro del ministerio que tiene que realizar. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es lo que va a hacer Jesús, esa es la obra de Jesús. Y el Evangelio nos muestra que a quien Jesús ha escogido tiene sus defectos y para Jesús escogerlo, no cogió y le quitó los defectos. Y entonces el Evangelio se encarga de mostrarnos sus defectos inmediatamente. Por eso fue que cuando tú te fuiste a casar, tú pensabas que el matrimonio le iba a quitar los defectos a tu marido y no pasó. O pensabas que el sacramento le iba a quitar los defectos a tu esposa y eso no pasó. Y entonces con el tiempo, ahí está, lleno de defectos. Igual, el muchacho está en el seminario, va a llegar al momento del sacramento del orden, y si uno se cree que después que le impongan las manos, ahora es que el muchacho ahora va a ser bueno, no.
Los defectos van a estar ahí. Los que estaban antes van a estar después. Y va a tener que bregar la persona humana con sus defectos durante toda la vida y con sus virtudes para tratar de desarrollarlas. Los defectos, pues obviamente, para que no me dominen. Y las virtudes para que crezcan. La palabra de Dios nos va mostrando que en medio de los sufrimientos y dolores de nuestra vida se puede endurecer el corazón y así también Dios puede obrar para que nosotros podamos vivir su cercanía. La última experiencia hermosa, que mucho me gusta hablar del padre Mateo porque nosotros nos cruzamos en el camino, entonces yo siempre tengo que decir algo de él, porque aquí en el canal nos cruzamos. Él termina una misa, él está saliendo y yo estoy llegando, así que hacía 1 mes y medio que no me veía. Y yo tuve una experiencia muy bonita porque cuando celebré la última misa en el canal, antes de irme para Camboya, yo le pedí la bendición a Padre Mateo. Yo le dije, échame la bendición, mío, porque yo me voy lejos por 1 mes. Y la bendición tuya me gusta, llena de sabiduría, y me dio la bendición. Y ahora pues aquí saliendo nos encontramos, él se agarró el corazón. Yo me asusté porque cuando uno ve que alguien se agarra el corazón, y más una persona con los años que tiene Mateo, pues se asusta. Y qué bonito, porque las palabras de él, me acaba de dar un ataque de amor. Esas fueron las palabras, porque él es muy poético. Y me ha saludado con tanto cariño y estuvimos hablando de que la semana que viene cumple 96 años. ¡Ay, Señor! 96 años. Y me dice, y el fin de semana pasado estuve solo en la parroquia y me tocó... El sábado me tocó la misa por la noche y después me tuve que levantar a tal hora y después fue a la radio 2 horas y después tuve misa a las 9 de la mañana y me empieza a contar todo lo que hizo. Y entonces yo le digo, yo no estoy sorprendido de que hayas hecho todo eso, yo estoy sorprendido de que te acuerdes, porque yo no me acordaría, ya se me hubiese olvidado y tú me lo puedes decir todito, 96 años. Pero fue un encuentro hermoso. Experiencias del amor de Dios que nos ayudan a crecer y a ablandar el corazón, para que no se endurezca. Dios nos provee a todos nosotros de esas experiencias y que las tenemos que aprovechar. Así como yo pude estar ese tiempo en Camboya y tener unas experiencias que me ayudan a ablandar el corazón porque en medio del trabajo diario se endurece. Nos ponemos como el pueblo de Israel. Pues que no se endurezca el corazón. Y ese don especial, reconociendo que nos puede pasar porque somos humanos. Reconocemos humildemente delante del Señor lo que somos. Le pedimos que Él con su gracia no permita que se endurezca nuestro corazón y que siempre podamos vivir según su voluntad. Amén. Amén. Llenos de confianza en el Señor, le presentamos nuestras peticiones. Para que el amor de Dios sobre todas las cosas resplandezca en la vida de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la intercesión de María renueve el corazón de los misioneros, la ilusión por predicar el nombre de Jesucristo y su salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes de las naciones y los responsables de la paz social renuncien a los intereses egoístas y favorezcan la justicia y la convivencia entre todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor llame a muchos jóvenes y para que viviendo como Él vivió, hagan creíble su mensaje de salvación universal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que transformados por el cuerpo y sangre de Cristo que vamos a recibir, seamos promotores de la comunión en toda la humanidad, especialmente en los cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Hermanos, por la salud de los diáconos José Papaterra, Manuel Reyes y esposa, Gilberto Mejías, Georgie Fonseca y esposa, Margarita Villar, Iris Ortega, Ana y Elsie Fernández, Paulette Rivera, Wilbert Rivera Natar, Robert Flores y esposa, María Soto, Elmin Figueroa, Marilyn Cruz Rivera, familia Román Arce, Luis Cruz y enfermos de la parroquia Santísimo Sacramento, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Por nuestros amigos y amigas de Teleoro cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Ramón Ortega, Aurea Rivera, Pablo y José La Torres, Germán Ortega, Luis Alicea, Ramonita Domínguez, Reyes Soto, Alejandro Santos, Juan Ramón Santos, Laura Álvarez, Alberto Betancur, Agustín Fernández, Claudina Betancur, Carmen González, Severino Soto, Juan y Gaby Soto, Héctor Avilés, María Nieves, Egna Heiket, Gloria M. Arce, Petronila Rivera, Olga Cruz Rivera, Doña Suncha, Sara y Eduardo, Paquita Figueroa, Panchita Peña y Delia González, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado, todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya yo lo preparé. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Atiende con bondad, Señor, las súplicas que te dirigimos con la intercesión de Santo Domingo y por el poder de este sacrificio confirma con la protección de tu gracia a quienes defienden la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo llenos están, el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. La paz del Señor. La paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Padre, en la fiesta de Santo Domingo, otorga a tu iglesia la fuerza del sacramento celestial con la que hemos sido alimentados, y te pedimos que reciba la ayuda de quien la enriqueció con el ministerio de su predicación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la